Bienvenidos a Ciencia en Fuego, programa número 4. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo Hoy están? Tengo un presentimiento de este programa va a ser espectacular. ¿Sí? Sí. No la lo verdad lechuces. Se cortaba la luz. Lo que pasa es que vino la estrella culona. Es nuestro amuleto. Sí, es Y nuestro tenemos un amuleto. par de cráneos y un montón de otras cosas que después vamos a contar, porque hoy tenemos un súper programa. Sí. Así que bueno, sean ustedes bienvenidos al programa número 4 de Ciencia en Fuego, una coproducción de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y el Centro Austral de Investigaciones Científicas. Decís el nombre completo Todo. y nadie sabe de qué estás hablando. De CADIC. Hay que decir los nombres completos. Sí. Es así. Sí, tal cual. Y después la abreviación. Claro. El acrónimo. Así que, claro, Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Ujú. Hay que incluirlo todo. Síganos en nuestras redes sociales de la agencia, de CADIC. Bueno, y también los invitamos a que nos sigan ahí en el chat, en Sí. YouTube, que estamos en vivo, transmitiendo desde la biblioteca de CADIC. Todavía aquí estamos en nuestro Tiny Desk científico. Está espectacular. Sí. La verdad Le que vamos sí. poniendo cada vez más cositas. Sí, la decoración. Sí, así que bueno, está Gigi Misewix en la operación de este programa. Laura Funes mi nombre, aquí me acompaña. Pauli Rodríguez. Y Facu Sota también, que está en otra sala, pero también está ayudando muchísimo con la producción, porque teníamos público hoy, Sí. así que está controlando al público. Bueno, Debe estar ahí a 200 manos. niñeces. Así que bueno, hoy es el Día del Montañés, ¿sabías? Sí, lo he visto ahí circular en redes y Ujú. me parecía una buena oportunidad para, bueno, saludar a todos los montañeses. Así es. ¿Qué se considera un montañés? ¿El que Bueno. va y sube montañas? ¿El que vive en una montaña? ¿El que nació en una montaña? ¿Qué es? No lo sé. Para mí yo siento que, bueno, casi todos somos montañeses. Bueno, yo no puedo decir que soy montañesa, pero Nunca subí una montaña hasta tenés que arriba. tener como un vínculo muy estrecho con Claro. la montaña, creo Ujú. yo. Bueno, de hecho, sí, yo acá representante del ámbito académico, hay tanta gente acá en CADIC, también en la universidad, la UNTDF, que su trabajo implica adentrarse a la montaña, tal vez por días, estar estudiándolas. Así es. Entonces, para mí son montañeses también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tal vez alguien nos puede llegar como a corregir en el chat también. Claro, los geólogos. Tal vez hay geólogo una ahí. definición de la RAE o algo así, ¿no? Puede ser. También saludar Sí. a los montañeses que participan, por ejemplo, en comisiones de auxilio. Ajá, Me parece sí. apropiado, Sí, sí, sí. tan indispensable. Bueno, entonces, un gran Para saludo todos, para todos, todos y todas. Sí, tal cual. Nosotros Em, estamos rodeados de montaña, ¿no? Entonces, Sí, por eso te digo, seríamos todos montañeses. 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 somos un montón de montañeses. Así es. Pero bueno, por estos días también están pasando cosas que, bueno, que generan mucha preocupación, ¿no? Sí. Con el desfinanciamiento de la ciencia. Bueno, también en el Congreso se va a estar tratando mañana una ley que tiene que ver también con esto de las montañeses, ¿no? Porque tiene que ver Bueno. con nuestras tierras. Sí, exactamente. Sí, mañana creo que ya es de público conocimiento, ¿no? Que está la marcha para manifestarse en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que comprende, digamos, contempla la ley de tierras de la que se habla muchísimo. Entonces, bueno, también invitamos a la gente a manifestarse. Claro, sí, este proyecto que quieren llevar el tope de compra de venta de tierras a manos de extranjeros, actualmente es del 15%, la llevarían al 25%. Sí. Que Que es un montón es un igual, montón. ¿no? O sea, si vos tenés una torta, Sí, es tipo, pero, lo dividís en además, 4 y es un pedazo. y el proyecto era como, no tenía tope. Bueno, Ante todas estos reclamos que se vienen haciendo en redes sociales, también en la calle, bueno, ahora como el gobierno también para negociar, lo bajó a 25%, vamos que a sigue ver. siendo un montón. Pero así que bueno, desde acá llamamos a quienes quieran a la sí. reflexión y también a manifestarse Así es. libremente, ¿no? Sí, También. sí, por supuesto. Y un poco también en relación con eso, hoy arrancamos Pum para arriba. pulenta mal. Después, sí, después nos volvemos a amigar entre todos. Pero es algo muy importante, es algo que sucedió el viernes pasado, 31 de julio. Ujú.
y es que 379 investigadores, becarios postdoctorales, se vieron interrumpidos en sus carreras científicas, y esto fue a raíz de discontinuar las becas postdoctorales. Y bueno, desde CADIC, a partir de la dirección, a partir también del consejo directivo, pero también de toda la comunidad académica, incluida todas las universidades nacionales, seguramente todos compartimos esta preocupación. No solamente pone en riesgo la carrera de profesionales, sino que también la continuidad de las líneas de investigación, ¿no? O sea, son personas que forman parte de equipos, que que contás con su expertise y con sus aportes y demás, y de repente ya no las tenés. Uh-huh. Entonces esto va a afectar, obviamente, y de manera que no se puede prever, digamos, o sea, no se puede anticipar cuál va a ser el impacto de esto en el futuro. Así que también queríamos arrancar tan felizmente este programa, pero sí llamar a la reflexión y visibilizar también esta preocupación por parte de la comunidad científica. Así es. Bueno. Y bueno, ahora, digamos, el científico no solamente está en el laboratorio, en el campo, sino también está en el bar. Ahora está en el bar también. Somos personas. Son personas. Pero no solamente porque van a tomarse una cervecita o van a comer algo, sino que también ahora están dando charlas en los bares, ¿no? Porque esto también que de la divulgación de la ciencia tiene que ver con la vocación de los científicos. Sí. No solamente, bueno, voy, cumplo mi horario, me voy a mi casa y listo. No, esto también tiene que ver con el compartir conocimiento, que eso es también un poquito lo que hacemos nosotros acá. Pero esto, bueno, son unas movidas que se están llevando adelante acá en Ushuaia y en otras partes del país y del mundo también, que están científicos, están llevando adelante charlas en bares de acá de Ushuaia, bueno, y también de otros lugares como decía, del mundo y del país, para acercar sus investigaciones, su conocimiento a la gente. Y mientras tanto se toman una cerveza. Así que está buenísimo, es un ámbito muy, muy distendido. Así que bueno, con Gigi aprovechamos y fuimos, ¿no? Yo no tomé nada. ¿Pero cómo se llama la...? Gigi, no me acuerdo. ¿Qué tomaste vos? Esperá, tampoco... No ventiles así. Escúchame, yo no tomé nada encima. Estaba trabajando. Nada, sí, creo que me tomé una. Sí, obviamente. Me voy a mandar la parte. Pero bueno, ahora, ¿por qué no vemos el video de cuando fuimos a cubrir? ¿Cómo se llama el evento? ¿Lo dijiste? No, claro, son dos. Bueno, ahora nos iban a contar. Porque en realidad son dos eventos que se están haciendo ahora. Bueno, uno es que ya se hizo, que se llama Pint of Science. Ese se hace a nivel mundial. Y está bueno decirlo porque tienen redes. Claro. Entonces, si te querés enterar, si estás en cualquier parte del país y te querés enterar de la próxima, bueno, podés seguirlos en redes. Y bueno, acá también en Ushuaia se está llevando adelante Bitácora Fueguina, que, bueno, son en paralelo, ¿no? Y Bitácora Fueguina sigue, porque se realiza durante varios meses. Los últimos jueves, creo, de cada mes. Un programón. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora a los protagonistas que nos cuenten un poco sobre esto. Hola, mi nombre es Cristina San Martín, soy geóloga y doctora en geología, docente investigadora de la Universidad de Tierra del Fuego en el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales. Hoy estamos acá con esta propuesta que es Pint of Science. El espíritu de esto es traer ciencia a la comunidad en un ambiente distendido, un poco para salir de las instituciones y que las diferentes investigaciones que hacen los investigadores, valga la redundancia, puedan llegar a un público diferente y de una forma relajada. Pint of Science es una propuesta que es a nivel internacional, surgió en el año 2013 en el Reino Unido y a través de los años se fue replicando en diferentes países y esta es la primera vez que se hace en Ushuaia. Sin embargo, con esta propuesta de unir ciencia y cerveza o ciencia en un bar, ya venimos desde el año pasado trabajando con otra propuesta que se llama la Bitácora Fueguina. La Bitácora Fueguina es una propuesta hecha por Ushuaia Shipping. También el año pasado surgió la idea de hacer charlas sobre el ambiente de Ushuaia, desde la flora, la fauna, glaciares, y esas charlas poder llevarlas a un bar. Fueron 8 charlas en total, donde también tuvimos mucha concurrencia, mucho interés de las personas. Entonces, a partir de esa primera experiencia, este año logramos traer a Pint of Science, pero bueno, siempre el espíritu es traer la ciencia
a la comunidad en general, en un lenguaje ameno, en un lugar distendido, donde la gente se anime a preguntar lo que tenga ganas de preguntar, y también teniendo un contacto con los científicos cara a cara, cercano, ver que los científicos somos personas igual que todos, que la ciencia es linda, es divertida, que no es aburrida, que a veces pasa mucho eso, ¿no? Que se cree que la ciencia es algo aburrido, y se puede contar ciencia de forma muy amena. La gente, o sea, hay mucha aceptación, mucho entusiasmo, la gente está muy contenta, lo vemos, o sea, hoy tenemos una sala llena, ayer tuvimos 60 personas en el evento, hoy estoy segura que hay bastantes más, entonces notamos que es una propuesta que a la gente le gusta, le interesa. Vienen muchos estudiantes de las carreras de la universidad, sobre todo desde las del Instituto del ICPA, pero también de turismo, y también guías de turismo, y ver gente tomando nota. Me encantó, o sea, ver gente tomando apuntes en un bar de estas charlas me pareció algo hermoso. Entonces eso demuestra que hay un interés, que estas charlas sirven para la comunidad, y hay un acompañamiento, y que ayer unas chicas nos decían gracias por hacer esto cuando terminamos, porque evidentemente hay una necesidad de hacer este acercamiento de la ciencia a la población en general. Muchas veces pasa que si bien existen los espacios en la universidad y en el CADIC para que la gente vaya a conocer y hablar con los científicos, no es lo mismo, y a veces cuesta que la gente vaya a esos lugares. En cambio, en un bar, de repente, quizás es algún lugar más ameno para llegar, pero de repente estás tomando una cerveza y caen unos, o sea, ni sabías que había una charla y te encontrás con eso, y descubre la gente quizás este mundo de la ciencia y de la divulgación, y que se puede hablar de cosas difíciles que hacen los científicos, pero de una manera amena. Qué genia, Cusi. Bueno, Cusi Buenísima. es parte del equipo que organiza, pero es una articulación también de muchas instituciones, ¿no? Uh-huh, sí. Y ahí veíamos caras conocidas de Ciencia en Fuego. Sí. Veíamos a Hernán, veíamos a Federico Ponce, sí, a Emiliano, que ya pasaron por acá. Nuestros investigadores. Sí. Falta el de los insectos que habló, sí. Vamos a invitarlo, vamos a... Francisco. Sí, a muy Fran. interesante. Es muy gracioso además. Él tenía mucha labia. Pero estaba Yo muy divertido. No lo escuché. Así que bueno... No, y algo que quiero destacar es la cantidad de gente uh-huh, que va. sí. O sea, una recomendación es, si vas a ir, anda temprano. Puntual, porque se llena. Y eso es algo sumamente lindo, ¿no? Porque te das cuenta que es una comunidad sumamente interesada. Y esto que decía, ¿no? Que, no sé, no es lo mismo hacerlo acá, en CADIC, o hacerlo en la universidad, que hacerlo en un bar. Claro, sí. Es como que te saca de contexto. Sí. Está bueno. Tal cual. Así que celebramos esa iniciativa. Así es. Bueno, y sigan en las redes a Pint of Science y a Bitácora Foína, no sé si tienen redes. Bueno, creo que los de CADIC siempre comparten Claro, son cuando esas son las como próximas charlas. collabs, ¿ah? Claro. Son esas colaboraciones, y sí, o sea, en Crunt son, Crunt también. Con Ushuaia Shipping. Claro. No, me estoy equivocando. No, sí, con Ushuaia Shipping. Uh-huh. Y bueno, las distintas instituciones, ¿no? Claro. Y bueno, el bar Crunt, que es donde se hace esta charla, también lo sube. Así que de última sigan al bar para enterarse cuándo son las próximas. Sí. Pero vamos a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Lucas Turnes, es arqueólogo, licenciado en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como becario doctoral en CADIC entre 2012 y 2017 y hoy forma parte del equipo de la Dirección General de Patrimonio y Museos del Museo del Fin del Mundo, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. 3 horas. Es un compa, es un compañero. Hola, Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte aquí, la verdad, ¿eh? ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? Perfecto, estupendo. Bueno, ¿estás listo para todas las preguntas que tenemos para vos? Bueno, espero que sí.
Bien, Sí, yo creo que sí. antes de comenzar, Sí, quienes están escuchando sí. y viendo, no se olviden de poner like al video, Ajá. ¿sí? Sí. Pueden suscribirse también al canal. Ay, me siento youtuber. Suscríbase al canal. Y también denle la bienvenida también a Lucas, por favor. Bienvenido, Lucas, a este espacio que seguramente nos va a compartir un montón de conocimiento. Sí, así que bueno, vamos a empezar. La primera, ¿qué hacen en la Dirección de Patrimonio y Museos? Contanos cuál es tu trabajo ahí en la dirección. Bueno, en la dirección, nosotros en la provincia tenemos una ley, que es la número 370, que lo que regula es el patrimonio cultural, que incluye el patrimonio arqueológico, que es nuestra especialización, y el patrimonio paleontológico. Nosotros específicamente, en lo que refiere al patrimonio arqueológico, lo que intentamos es intervenir en lo que son obras públicas y privadas para evitar la destrucción del patrimonio. También tenemos acciones concretas para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales. Y por el otro lado, también nos encargamos de la tramitación de todo lo que son los permisos de investigación y de estudios de impacto que se hacen en la provincia. Y además, nos encargamos también de los trámites que tienen que ver con la entrada y salida de materiales de la provincia, que, por ejemplo, es muy frecuente que en los proyectos de investigación se envíen muestras de carbón o muestras de hueso fuera de la provincia para obtener fechados radiocarbónicos. Entonces, eso requiere de un permiso específico. O se envía una punta de arpón que está decorada con una pintura específica y se manda a hacer un análisis de pigmentos a Francia. Bueno, para eso necesita también un permiso de tránsito para que justamente no sea incautado en zona de frontera o en el aeropuerto, suponiendo que se trata de un tráfico ilícito de bienes culturales. O sea, tienen un montón de cosas. Tenemos un montón de ¿Cuál es la ley? ¿Es la ley como de protección del patrimonio? ¿Cómo se llama la ley? La ley provincial número 370. Ok. Y hay una ley nacional que es la 25743. La diferencia es que la ley provincial, la de Tierra del Fuego, se sancionó en el 97, Bien. en 1997. Y la ley nacional se sancionó en el 2003. Así que la ley de Tierra del Fuego es pionera y además es una cosa muy interesante al comparar la ley provincial con la ley nacional, casi que no hay puntos en desacuerdo. O sea que fue pionera y avanzada porque realmente contempla un montón de acciones que tienen que ver con esto, con la regulación de colecciones privadas, con evitar el tráfico ilícito de bienes culturales y con avanzar en los estudios científicos en el territorio provincial y eso, la verdad que... ¡Qué locura! Sí. Pioneros. Así es. Bueno, cuando estábamos preparando el programa, le digo a Lucas, mándame algo que hayan hecho, así como un resumen. 60 páginas me manda. 60. O sea, esto Sí, no, pero sí. habla muy bien Lau de me ellos. dice, che, mandó un resumen. Bueno, ahí lo chusmeo. 64 páginas. Habla muy bien de ellos porque son un montón de cosas, un montón de cosas. No sé si nos querés empezar a contar algo de todo lo que hacen, no sé, que han participado. Bueno, trajiste un montón de fotos también para que vayamos mostrando estos rescates que decías vos que hacen para obras privadas. Por ejemplo, a ver, ¿de qué se trata eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, contamos con una base de datos que también, después de la sanción de la ley en el 97, pasan una serie de eventos interesantes. Uno es que poco tiempo después se sanciona la ley de la creación de la Reserva Cultural y Natural de Playa Larga. Ajá. Y pues justamente es un lugar que es súper visitado por los locales y también por los turistas. Está muy cerca, muy a la mano. Y es un lugar donde aparecen muchos depósitos de tipo conchero, que es el típico sitio arqueológico de la zona del canal. Y otra cosa interesante que pasa es que en el 97 empieza el proyecto PIXA, que fue un convenio entre el CADIC y el gobierno de la provincia, y las siglas son Proyecto de Informatización y Georreferenciamiento de Sitios Arqueológicos. O sea, la idea era volcar todos los datos de sitios arqueológicos que se fueran encontrando en una única base de datos y que la provincia contara con esa base de datos para evitar impactos al desarrollar obras, hacer tendidos de caños de gas. Mira, o sea que desde el 97 que ya esa información está espacialmente sistematizada.
Sí, nosotros de todas maneras retomamos el PICSA en el 2021 y empezamos a trabajar fuerte para actualizarlo porque está bastante desactualizado, así que lo que hacemos es tener todo eso volcado en el Google Earth y lo tenemos a mano, entonces muchas veces nos indican, por ejemplo, había un proyecto para una cabecera portuaria para conectar el continente con la isla. Entonces nos dicen, bueno, tenemos 4 o 5 localizaciones potenciales. Sí. Y lo querían hacer en la Bahía San Sebastián, que es la señal arqueológica más densa del norte de la provincia. Entonces, al tener ya toda esa información georreferenciada, nosotros decimos, no, miren, el lugar menos adecuado es este. En cambio, podemos ofrecer como opción este otro. Y además lo que tiene el sitio arqueológico es que como no podés tipo agarrarlo y llevarlo a otro lado. O sea, Claro. se hace, ¿no? Con esto que decís de los rescates, pero hay algunos que tal vez tienen tanto valor que directamente se tiene que restringir cualquier tipo de transformación, ¿no? De uso del suelo. Sí, está buenísimo que lo menciones, porque en realidad para nosotros los rescates arqueológicos es el último recurso. O sea, lo que intentamos evitar es llegar al momento de la excavación y rescate y en la medida de lo posible ver qué tipo de construcciones se pueden hacer sin alterar o alterando mínimamente los sitios arqueológicos. Porque las excavaciones de rescate requieren mucho tiempo, requieren mucho personal. Y también, una vez que recuperas esos materiales, necesitas espacio adecuado de guarda. Claro. Entonces, todo eso, si lo multiplicas por años, llega un momento que se hace inviable. Sí. Tapados. Hay de que los poner, hay zapatos que en poner el un museo. límite en algún momento, sí. Y recién veíamos entonces el mapa. No sé si lo... ¿Este es el mapa que mencionás o que...? En ese mapa lo que se ven son todos los proyectos de investigación arqueológica vigentes en la actualidad Mira. dentro de la provincia. Allá, si empezamos de norte y vamos bajando, en la zona norte, ahí donde está pintado con rojo, es un proyecto que está a cargo de la arqueóloga Karen Borrazo, que trabaja en el IMSIJU, que tiene sede en ONCE en Buenos Aires, y hacen trabajo de campo acá en Tierra del Fuego, en la zona norte. Ese proyecto empezó inicialmente con los trabajos de Luis Borrero, un arqueólogo súper reconocido a nivel nacional e internacional, y ahí empezó en la década del 80. Después, más abajo, tenemos polígonos de color amarillo que pertenecen a un proyecto en el que trabaja la directora de Jimena Oría, que trabaja acá en el CADIC, y el que está en color naranja, el proyecto está a cargo del doctor Fernando Santiago, también arqueólogo que trabaja en el CADIC, y ambos trabajaron con Mónica Saleme, que trabajó en todo ese sector norte de la isla y bueno, luego, justo esto que hablamos, ¿no? La importancia de la continuidad de los proyectos en el tiempo. Formando nuevas generaciones de profesionales, ahora hay 2 proyectos con una extensión territorial interesante en la zona norte. Sí. El proyecto de Fernando trabaja en algunos sitios sobre la costa y el proyecto de Jimena está en las lagunas y en la zona del interior, ¿no? Un poquito más abajo, con verde, son 5 sectores diferentes, que es el proyecto arqueológico Corazón de la Isla, también iniciado por Estela Mansur y luego continuado por Hernán de Ángelis y equipo. Si nos vamos para el este, tenemos ahí pintado con lila y con turquesa 2 proyectos que se desarrollan dentro del área natural protegida Península Mitre. El que está en lila está a cargo de Nelida Pal y también arqueóloga acá del CADIC CONICET, y el que está en turquesa está a cargo de Martín Vázquez, también docente en la universidad, docente investigador en la Universidad de Tierra del Fuego y también arqueólogo del CADIC. Y finalmente el que está más abajo, que ocupa casi toda la costa norte del canal, es el proyecto que está a cargo de la doctora Angélica Tívoli, que bueno, justamente continúa Enorme. el proyecto arqueológico Canal Beagle, que se inició en el 75 con Orquera y Piana. Así que también ahí tenemos como fácil 3 generaciones. Wow, está Tremendo. buenísimo como
toda la extensión que ocupa. O sea, porque me imagino que las comunidades habrán sido muy distintas entre sí, ¿no? Las del norte y las del canal, bueno, ya sabemos que la distribución es de los pueblos originarios era justamente distinta, ¿no? Los llamanas, los... Sí, para momentos etnográficos, digamos, los Selknam ocupaban desde el lago Faniano hacia el norte. En Península Mitre se identifica la etnia Haush, aunque también hay Jaru en territorios Selknam. Y bueno, para toda la zona que investiga Angélica Tivoli era la zona de distribución de los Yaganes. Y estoy hablando en pasado solo porque nos estamos refiriendo a los sitios arqueológicos o al registro etnográfico, pero me parece súper importante destacar que las comunidades Selknam y Yaganes están vivas y vigentes. Sí. De hecho, en la provincia tenemos a la comunidad Yagan Payacoala y a la comunidad Selknam Rafaela Ishton, que ambas además han reconstruido sus árboles genealógicos, han hecho su tramitación y tienen personería jurídica ante el INAI, ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Así que bueno, está bueno recalcarlo. Sí, creo que es súper atinado. Bueno, hace poco ustedes trabajaron, ¿no? Con la Secretaría también de Pueblos Originarios en el protocolo, ahí lo tengo anotado, ¿cómo era? Protocolo para la recuperación de restos humanos arqueológicos. Sí. Eso lo presentaron hace poco. Lo presentamos hace poco, en abril de este año. Fue un protocolo que propusimos desde el museo y desde la Dirección General de Patrimonio y Museos, y lo trabajamos en conjunto con la Subsecretaría de Pueblos Originarios, justamente para la articulación con las comunidades Selknam y Yagán, y con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas también, que dio asesoramiento técnico, porque, comento cuál es la situación. Los restos humanos arqueológicos están contemplados dentro de la ley provincial, la 370, justamente como elementos arqueológicos, pero por supuesto que requieren de una sensibilidad diferente. Claro. ¿Y qué sucede? Muchas veces, en realidad la mayoría de las veces, cuando hay un hallazgo fortuito de restos humanos, lo que se hace es hacer la denuncia en la policía pide instrucciones al juzgado de instrucción, valga la redundancia, de cada jurisdicción, sea zona norte, sea zona sur, y en general se autoriza a la recuperación de esos restos por parte de la policía científica. Claro. Entonces ahí tenemos un doble inconveniente, uno más bien de índole técnica. ¿Sí? Ahí estamos viendo unas imágenes, apareció un cráneo humano en Cabo, el primero que veíamos era un cráneo humano que está en Cabo Ewan, junto con parte de una columna vertebral de guanaco. ¿Ah? Es una asociación que es bien ¿Pero clásica apareció ahí en la superficie? Apareció, sí, ahí se ve que está sobre cantos rodados, está en la zona del intermareal. O sea, una zona súper sensible porque se tapa y se destapa de agua por lo menos 2 veces al día. En ese caso lo recuperó la policía y después nos dio aviso. Entonces lo que hicimos fue solicitar fotos de detalle, y hay ciertas características que son propias de los pueblos originarios dentro de la estructura ósea. Por ejemplo, en general tienen muy buen estado de los dientes, no tienen caries, no tienen infecciones, pero tienen desgaste dental. Porque los dientes también sirven para el trabajo de cuero, claro, para ajustar herramientas. Mira. Entonces, y también puede tener que ver con el consumo de alimentos que son cocidos sobre el fuego, sí, y se cubren de cenizas, y eso también va produciendo una atrición dental con el paso del tiempo. Y otra cuestión que es súper marcada es la diferencia en el desarrollo muscular. Eso también queda registrado en las crónicas. Cuando a algún marinero se le ocurría jugar a las peleitas con los Selknam, perdían por mucho. Porque, sí, a las peleitas. Sí. Pero voy a hacer una pregunta que tal vez es medio pava. Si decís algo muscular, pero estamos hablando de restos óseos, sí, ¿cómo lo podés llegar a interpretar? Porque los músculos se anclan en los huesos. Ah. Entonces, por ejemplo, en toda la zona de la base del cuello se generan como una especie de, no quiero decir sobrehueso, pero sí un desarrollo óseo más marcado. Okay. Y eso te está hablando de las inserciones musculares. O sea, sería ese caso, por ejemplo, ese cráneo tiene un cuello que podríamos comparar con un luchador de UFC o de boxeo de hoy. Qué loco, ¿no? Bueno, entonces por esos rasgos ustedes pueden determinar de que era un
de un pueblo originario. Ya con ese análisis, por suerte, contamos con Luciano Lupías, que es arqueólogo, trabaja en el Museo del Fin del Mundo y su especialidad es la bioantropología. Él se formó en Córdoba, así que tiene mucho trabajo, mucha experiencia de trabajo con casos forenses y casos arqueológicos y análisis de restos humanos. Así que el Lucho, una pieza indispensable. Y sí. Y lo que comentaba era esto, que el problema que tenemos cuando aparecen estos restos humanos y los recupera la policía científica es que se consideran como evidencias potenciales de un crimen reciente. Por eso interviene la policía. Claro. Y la policía científica tiene una formación profesional y técnica que es diferente a la que tenemos en arqueología. Ujú. Entonces, hay un montón de rasgos del terreno, de material arqueológico que puede estar asociado, expuesto en superficie, o de la estratigrafía de la zona, que la policía científica no toma porque no es su formación laboral. Sí, sí, sí. Y sí registra otro tipo de cosas. Entonces, lo que indicamos en el protocolo es que en caso de encontrar claramente evidencias de materialidad moderna, como puede ser ropa, Sí. Un anillo. calzado, Sí. claro, cualquier otro tipo de elemento que indique una materialidad moderna, en ese caso se interviene la policía y caso contrario, lo mejor es que intervengamos desde el área de patrimonio desde el primer momento Claro. y podemos trabajar de forma conjunta. De hecho, Mira. en el 2024, si no me equivoco, fuimos hacia Isla Gable por el hallazgo fortuito de un cráneo humano y fuimos junto con policía científica. Ellos tomaron fotos, registraron todo el lugar y después nosotros recuperamos el cráneo y lo llevamos al repositorio del Museo del Fin del Mundo para hacer un análisis más detallado. Me parece muy interesante esto que decís que de alguna manera, o sea, su trabajo es muy similar, pero muy distinto a la vez. O sea, ven signos distintos o tratan de ver huellas distintas, Claro. digamos, para interpretar, ¿no? Ujú. Esto que mencionabas de la estratigrafía, que es una palabra difícil, que tiene que ver con el suelo, ¿te referís? Cómo les importa cómo es la composición del suelo y eso puede llegar a tener que ver, como... Claro, porque, bueno, en ese caso teníamos restos arqueológicos expuestos en superficie, pero en una de las fotos que mostraban antes, que es el de Isla Gable, el cráneo estaba apoyado sobre un conchero. Ah, muy bien. Eso. Entonces, Ahí la que estamos viendo. ahí, aunque no se note, porque bueno, hay mucha vegetación, pero ahí son zonas deprimidas como las que se pueden ver en la zona de Playa Larga, Sí. ¿sí? También conocidas popularmente por el nombre de hueveras, porque son depresiones, que en esas depresiones se ubicaban las chozas. Ah, Alrededor de las chozas se iba haciendo un anillo de los desechos de la vida cotidiana. O sea, Claro. valvas de moluscos, sobre todo, forman la mayor parte del volumen de esos sitios. Y encontramos desechos de la fabricación de herramientas de talla, restos de fogón, demás. Entonces, bueno, en ese caso es importante consignar todo ese contexto porque te indica más claramente y te da una señal más clara de que se trata de un resto arqueológico y que no estamos hablando de un caso forense. Sí. Qué importante entonces el ojo del arqueólogo o la arqueóloga, ¿no? En poder interpretar rápidamente también, pues vas a campo y es como que lo logras interpretar. Sí, por eso está bueno, nuestro análisis siempre es de contexto. Bien. Y vale la aclaración porque muchas veces nos pasa que viene gente y dice, traje esta punta de flecha o traje esta punta de arpón. Y para nosotros, como ese elemento está por fuera de su contexto de origen, perdimos un montón de información. Bien. Entonces, por eso aprovecho para recalcar que en toda la provincia, por el PICSA, tenemos un registro de más de 1.668 lugares con material arqueológico. O sea, está lleno. ¿Sí? Ujú. Las zonas Sí, costeras y son súper vemos que abundantes. encima en toda la isla. En toda la isla. Eso es increíble. Podés dibujar los bordes de la isla con sitios arqueológicos. Claro. Entonces, es muy probable que todos, ciudadanos y ciudadanas que vivimos acá en la isla, encontremos en algún momento objetos arqueológicos. Lo que le pedimos en ese caso es que saquen una foto. Si pueden, ahora los teléfonos vienen con un GPS incluido, Claro, ujú. georreferenciarlo para que sea más fácil encontrarlo, sacar una foto como del lugar y una foto de más de detalle de la pieza para poder determinar si es o no arqueológico y lo pueden enviar a la casilla de correo
un poquito complicada, patrimonio arq@aif.gov.ar. No es tan difícil. Patrimonio arqueológico. patrimonioarq@aif.gov.ar, Ahí va. gov con mayúscula, y nos informan y nosotros podemos comparar esa información y saber si se corresponde con un sitio que ya teníamos registrado o es información novedosa. Bueno, Y, ahí... perdón, retomo Sí. el protocolo de restos humanos. Sí. Y por qué es importante también que sea consignado como restos humanos arqueológicos y no evidencia de un crimen reciente, porque si no, esos restos van a parar a una morgue judicial y no se le da intervención a las comunidades originarias, Claro. que pueden hacer su reclamo en el marco de una ley nacional, que es la 25.517, a la cual la provincia adhirió en el 2013. Entonces, las comunidades a las que pertenezcan los restos humanos pueden hacer el reclamo de restitución de esos restos humanos. Restitución vendría a ser que pasen a estar en, o sea, que ellas lo toman, digamos. O sea, ella después puede, ella me refiero a las comunidades, ¿no? Si pueden decidir dónde van a estar o si quieren hacer algún tipo de ceremonia. O vos sabés qué es lo que sucede después con esos. Sí, hubo en la provincia, tenemos casos de restitución únicamente para la comunidad Selknam. Sí. Si no me falla la memoria, creo que fue en el año 2016. Uno de esos restos humanos pertenece a Seriot, también conocido como Capelo, que van a encontrar información de él. Si pueden, googleen Seriot Capelo, y en algunos casos lo mencionaban como el ONA guerrillero porque había tenido enfrentamientos con las autoridades de aquel momento. Jugaron a las peleitas. Jugaron a Decíamos. las peleitas porque a Decía. Seriot le hicieron una muy mala pasada, lo engañan y secuestran a su mujer. Y a partir de ahí empieza un enfrentamiento con lo que eran las autoridades de aquel entonces. Claro. en ¿Y la sabes de provincia. cuándo data? O sea, ¿cuándo vivió? Sí, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Qué interesante. No me acuerdo. Bueno, él lo ejecuta la policía cerca de Estancia Harberton. Y esos restos humanos después fueron enviados al Museo de la Plata. Entonces hizo una restitución de restos humanos que estaban dentro del Museo de la Plata, tanto Capelo como otros seres humanos que estaban sus restos ahí depositados, y fueron restituidos a la provincia, a la comunidad Selknam Rafael Ashton. Entonces después la comunidad dispuso de esos restos humanos y los enterró en las tierras que tienen en el corazón de la isla. Qué bueno. Tremendo. Bueno, Me encantó. quería hacer una pregunta con respecto a una foto que estábamos viendo ahí recién, porque bueno, recién mencionábamos que los rescates ustedes trabajaban con privados, ¿no? Que alguien que quiere hacer una obra privada, bueno, hay que ir a ver, inspeccionar el suelo, qué sé yo. Pero también veíamos una foto que están con la asociación Mannequin, creo que se llama, si no me... Sí, la ¿no? asociación Es esa. Mannequin. O sea, como que trabajan con distintos actores, ¿no? Que solicitan sus servicios. ¿Sería como una cosa así? Sí, Que está acabando, sí. Siempre Esa. estamos abiertos a responder consultas para Ujú. todo emprendimiento que implica remoción de suelos. Claro. Y en ese caso, Mannequin nos había solicitado asistencia porque iban a instalar cartelería que implicaba, aunque mínima, pero algo de remoción de suelos en el sendero que sale de Baliza Escarpados y conduce hacia Estancia Túnel. Y bueno, también nos pedían indicaciones porque iban a poner algo de mobiliario, algunas bancas para sentarse, dónde convenía ponerlo, dónde no, si hacer más visibles o no algunos sitios arqueológicos que están en el sendero. Porque también lo que pasa es que, y en esto pido colaboración de toda la sociedad, que por favor no escarben a pala, ni con un palito, los sitios arqueológicos, porque muchas veces la capa de suelo queda expuesta porque pasan animales de gran porte, ¿sí? Pueden ser vacas, caballos, y se empieza a degradar el suelo, o porque son sitios que están muy cerca de la costa. La erosión marina es el mayor agente de impacto en toda la provincia, y entonces empiezan a exponer valvas de conchero y aparece por ahí algún resto, una herramienta reconocible, y siempre encontrás cerca una ramita, un palito, o sea, alguien que se pone a escarbar, o en algunos casos marcas de pala. Entonces pedimos, por favor, además de que no es legal, pero sobre todo es muy destructivo de esos sitios arqueológicos. ¿Qué van a hacer con una pala ahí? No, ¿Sacar tierra? ¿Qué quieren hacer? No, quieren para mí tal vez algún
no sé, algo de que tiene ahí. Es recuperar, sí, sobre todo, además, lo que tiene esto que llamamos huaquerismo o alteración de sitios arqueológicos, es que es ¿Huaquerismo? Huaquerismo, sí. Es ¿Por que Waka Waka? por huaquero, Shakira. por los que Shakira, sacan las ¿qué hiciste huacas. con los restos arqueológicos? Viene de la zona del noroeste argentino el término, pero se usa en general para decir de alteración de sitios por aficionados. Claro. ¿Por qué? Porque lo que hacen en realidad es romper todo un sitio y escarbarlo para buscar formas que sean reconocibles. Lo que más recuperan, porque es lo que más les interesa, son puntas de proyectil, Ahí trajo. como esta. Ahora, ¿dónde lo Acá. tengo que La mostrar? larguita es. La camarita esa. Ahí va. ¿Sí? O bolas de boleadora o pesos de red, ¿sí? Que son los elementos. O sea, son coleccionistas, tal vez. O gente que puntas después lo arpuntables. quiere comercializar a coleccionistas. Y tenemos de las dos cosas, digamos. Claro. Tenemos gente que se monta su pequeña colección para tenerla Ah, en claro. el living de la casa. Ujú. Está mal. Como las figus del Es mundial, ilegal. Sí, no, que... pero colección. Y también Cualquier. hemos detectado casos en los que se ponen a la venta Mm. restos arqueológicos. Así comenzó Ciencia en Fuego, ¿ves? Con la bola. Con la bola. Con la bola, Famosa sí. bola, sí. Que la vendían en Marketplace de Facebook. Encima, o sea, en Marketplace. Es re obvio. Re Ay, qué obvio. gracioso. Sí, no, sí, no, sí. no es gracioso, es muy serio en realidad. Bueno, claro, pero eso lo recuperó Gendarmería, ¿no? Y ahora Claro. está en el museo. No, a nosotros nos llegó la denuncia al museo. A partir de esa denuncia, ahí va. buscamos todos los datos, hicimos la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, aportamos información y el Ministerio Público Fiscal trabaja con Gendarmería. Entonces, el allanamiento y la recuperación efectiva del material estuvo a cargo de Gendarmería, quienes después muy amablemente pasaron por el museo y bueno, nos ¿Y dieron la policía. cómo clasifican todo esto? ¿Es un tema o no? Es un tema, bueno, Tienen un montón de cosas. son un montón de cosas. Esto es una punta de proyectil y se asemeja mucho, aunque no lo es, a una punta cola de pescado que, por ejemplo, es lo que aparece en el sitio arqueológico más antiguo de Tierra del Fuego, que es la Cueva de Tres Arroyos, que está en el sector chileno de la isla, en el norte, en la serranía de Carmen Silva. Y bueno, tiene una antigüedad entre 11.000 y 10.500 años. ¿Es original? Y está asociado a fauna extinta. Esta pieza sí, es original, pero es una preforma en realidad. Lo que pasa es que la traje porque de verdad que se parece mucho a una punta cola de pescado y creo que la forma habla por sí misma, ¿no? ¿Puedo tocarlo? Claro que sí. Acá. Ponchame. Bueno. 11.000. Sí, 11.000. 11.000 y Wow. ese sitio arqueológico es, Se le caía. es muy particular, es el único que tiene una antigüedad tan amplia dentro de la isla y aparece, por ejemplo, fauna extinta. ¿Sí? Aparece ¡Qué una especie de locura! guanaco que hoy ya no existe, aparece un zorro, Ducicionaus, que hoy ya no existe. ¿A quién podemos entrevistar de fauna extinta? Déjame que lo piense un poco. Bueno, se lleva Después nos tarea. manda un mensaje. Y bueno, pero también vale el dato para pensar en esto. En ese momento, primero que la isla no era una isla, estaba conectada con el continente porque el nivel del mar estaba mucho más abajo. La última glaciación terminó hace 25.000 años y de ahí en adelante empieza a aumentar paulatinamente la temperatura hasta llegar a un pico en 7.000 años antes del presente. Y en ese momento, hace 11.000, 10.500, se podía atravesar por lo que sería primera y segunda angostura como puentes de tierra. ¿Sí? Conectaban Claro. lo que hoy es la isla con el continente, aunque era toda una masa de tierra, ¿no? Claro. ¿Y por qué vale el dato? Porque pensemos que desde 10.500 años en adelante tenemos ocupaciones humanas en Tierra del Fuego. Eso explica por qué tenemos actualmente detectados casi 1.700 localizaciones con material arqueológico y eso es solo una parte. Esa información la tenemos sobre todo por los trabajos de los distintos equipos de investigación que veíamos antes en el mapa. Claro. Y entre cada uno de esos proyectos, los proyectos no pueden abarcar todo, cada No. uno de los metros cuadrados de la isla. Seguramente, a medida que avanza el tiempo y espero que se sigan consolidando los equipos de investigación y que a futuro cambie la política nacional respecto al financiamiento de ciencia y tecnología,
se van a encontrar muchos más sitios. Entonces, eso es importante saber, la antigüedad de las ocupaciones humanas en Tierra del Fuego, sumado al modo de vida que esta gente tenía alta movilidad. O sea, Claro. cada una semana, cada 2 semanas como máximo, movían sus campamentos de un lugar a otro. Claro. Y en cada lugar en donde paraban, siempre queda algún tipo de resto material. Muchas veces no se conservan, pero cuando sean las condiciones adecuadas, cuando eso se entierra rápidamente, bueno, ahí empieza la formación de un sitio arqueológico. Claro, ahí estábamos viendo otras fotos de ustedes ahí que estaban como inspeccionando y haciendo algunos trabajos de... Sí, recién veíamos una de trabajos de prospección subsuperficial, le Ahí va. llamamos, No o me sea, sale la pruebas palabra. de pala. Ujú. Y monitoreo, eso fue Sí. eso fue a pedido de Vialidad Provincial Ujú. en el año 2021, me acuerdo que fue entre Navidad y Año Nuevo, una fecha complicadísima, y estaban haciendo una obra porque iban a asfaltar la ruta provincial número 1, después avanzó la obra, y muy cerquita de ahí, entre la ruta nacional 3, que estaría como a la derecha de la foto, y ese camino de tierra, hay un lugar donde hay enterrados al menos 3 personas Segnam, 2 mujeres y un hombre. Uno de ellos, el hombre es Tenenesk, que era además un chamán e informante clave de Gusinde. Aparece en la obra de Gusinde también. Ajá. Pero dijiste, ¿están enterrados Están a día de enterrados. hoy? Sí, están enterrados ahí y está marcado el lugar, tiene un perímetro con unos troncos, y ese enterratorio está incluido dentro de una declaratoria de Patrimonio Histórico Provincial. Te hago una consulta, porque un poco lo mencionaste antes de Mannequin, por ejemplo, que preguntó si convenía o no ponerle también un cartel. Y entiendo yo que es poner en valor, pero también conlleva algún riesgo el señalizar, digamos, el sitio. O sea, ¿te sentís cómodo con esta pregunta o no? Decime. Pero ¿cómo se maneja Yo eso? se la hice igual. Sí, ya sé. Lo estoy Pero me pasando parece mal. muy... Me quiero ir. Bueno, es muy importante entonces como nada, concientizar, digamos, ¿no? O sea, tenemos que todos ser responsables, porque en definitiva, más cuando estás hablando de restos humanos, ¿no? O sea, me parece que es... Sí. La empatía, digamos, es, no sé, básico. Es que en eso, si bien en general no se señaliza en cada Bien. lugar donde hay un sitio arqueológico, salvo en los espacios como decíamos, la Reserva Cultural y Natural de Playa Larga, donde se sabe que hay sitios arqueológicos, o bueno, en este caso en el Sendero de Túnel, porque en el camino que se utiliza pasa por sitios arqueológicos. Entonces ahí es más importante saber que están ahí para justamente tener mayor cuidado. Pero sí, no, lo más importante es que todos sepamos que la conservación de los sitios arqueológicos para que puedan ser estudiados sistemáticamente y después nosotros tengamos esta información Sumamente valiosa. claro, de grano fino, decir qué antigüedad tiene, qué tipo de tecnología aparece asociada, hay enterratorios o no, hay cambios en las prácticas mortuorias a través del tiempo. Y otra pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo se descubrieron los restos de este chamán que no me va a salir el nombre? ¿Sabes más o menos? No, eso fue informado por personas Segnam, digamos, Muy bien. ya en la primera mitad del siglo XX. Porque me parece también muy loco y valioso que se tienen registros escritos tal vez de Gusinde, y después eso se relacionan con restos materiales, digamos, y también relatos de las comunidades. Entonces es como que se va armando ese rompecabezas, ¿no? Sí. Sí, lo que tiene de bueno el trabajo de Gusinde, entre otras cosas, bueno, que era muy obsesivo de las notas y de registrar detalles, es que tiene mucho dibujo de la tecnología. Tanto de cazadores recolectores pedestres, los Segnam, como de los Yaganes. Y eso por ahí en otros trabajos, por ejemplo, en los trabajos de Anne Chapman, tratan más sobre la mitología Segnam, sobre el mito del Jain, sobre toda la complejidad simbólica que tiene, qué significaba respecto al vínculo entre hombres y mujeres dentro de esa sociedad. Pero en cuanto a aspectos tecnológicos, Gusinde es el que mejor lo describe con mayor detalle. Y eso a nosotros nos viene bárbaro para después poder entender, porque
pasado el tiempo se pierde la memoria del objeto. Claro. Entonces, saber, por ejemplo, que esto es una cuña de hueso que se utilizaba, está hecha sobre hueso de cetáceo Mirá. y se utilizaba para desprender corteza o trabajar madera, ahuecar madera. Entonces, ese tipo de descripciones viene muy bien. Otro, por ejemplo, en la punta de arpón. Esta es una típica punta de arpón de los últimos 4.000 años, ¿no? Antes de 4.000 años se fabricaban con esta forma. Si bien acá me falta la rota la punta, y es frecuente que en los sitios arqueológicos no estén completas, porque si estuvieran completas se hubieran usado hasta que se rompieran. Y tienen una base que llamamos cruciforme, ¿sí? Tiene 2 mamelones. Este tipo de forma de punta de arpón se fabricó desde unos 7.000 años antes del presente hasta unos 4.000, 4.500 años antes del presente. Y este tipo de punta de arpón es la que aparece, por ejemplo, en el sitio Sados, que está enfrente del supermercado La Anónima de San Martín. Sí, acá tenemos donde se hizo una excavación de rescate en 2019. El artículo que sale en la lupa. Sí, esa es la lupa número 14. Tremendo. Así que bueno, eso también fue un aprendizaje para todos, porque debajo no de se ve, está quemado. Ahí va. Rebota mucho el brillo. Sí. Debajo de la losa de una casa. Ahí está la anónima ahora. ¿No? Claro, ahora hay una edificación gigante. ¿Verdad? Sí. Enfrente de la anónima. Y justo enfrente está el súper. Y antes era un supermercado que dependía de la Armada. Por eso el nombre Sados. Sí. El sitio originalmente se queda registrado cositas, en el 75. El equipo de Arquero y Piana estaban trabajando en Lancha Paqueguaya y vienen al pueblo a comprar provisiones para la campaña. No todos, parte del equipo. Y justo había unos obreros de la municipalidad que estaban abriendo el paso para la escalera que conecta San Martín con Deloqui por Onas. Claro. Y ahí encuentran una de las piezas que aparece en la revista, que es una clava lítica, que es un artefacto que está picado y pulimentado, que se desconoce cuál es su función, si es que tenía una función práctica, como no sé, una punta de arpón que sirve para cazar lobos marinos, o si tenía otro tipo de valor. Y hay muy pocas en todo el canal. Wow. Menos de 10 seguro. Entonces, y la encontraron ahí. Se encontró eso y se encontraron arpones con esta morfología que ya daba para sospechar de la antigua cronología del sitio. Claro. Las ocupaciones canoeras, digamos, este tipo de modo de vida donde quedan restos de moluscos, los concheros y todo este tipo de herramientas de hueso, se conocen a partir de 7.000 años antes del presente. Ayer, ¿no? Sí. Ayer. Bueno, y acá tenemos otro artículo, que este es más flashero. Sí. Que dice, ¿espionaje nazi en Tierra del Fuego? Ay, sí. Me encantaría tener una hora más también para seguir hablando. Sí, ya nos queda poquito. Pero ¿nos querés contar velozmente esto? Velozmente, sí. Bueno, lo que pasó fue que en el corazón de la isla se hizo un hallazgo fortuito de un aparatito, de una caja de metal, ¿sí? Hortensia Mancilla, que estaba trabajando ahí removiendo troncos con un emprendimiento forestal, justo ve que sale una lata metálica, la recolecta porque le llamó la atención, y lo que más le llamó la atención, le sacó una foto y lo subió a redes sociales y dijo, ¿alguien sabe qué es esto? Y era una válvula que tiene ahí el artefacto, que tiene el águila imperial montada sobre una esvástica, que claramente es el símbolo que usaba el ejército nazi, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empezó toda una cuestión de qué era esto, qué era este artefacto. Y bueno, se empezaron a publicar teorías de las más alocadas. Sí, me imagino. Digamos, hipótesis de las más alocadas en medios provinciales y nacionales, hablando ya declarando espionaje nazi en Tierra del Fuego. Lo que hicimos fue recuperar este aparato. En primer lugar estaba en la comisaría de Tolwyn, lo tenían a resguardo, lo fuimos a buscar, sacamos fotos de cada una de las partes y trabajamos junto con Germán Lorenz,
que le encantan todo este tipo de cosas y es un fanático de las radiosondas. Mira, Así que... ¿de acá o desde otro lado? De acá. Trabaja en Río Grande también y en la isla. Y bueno, nosotros ya habíamos identificado algunos de los componentes y él se acercó, nos pasó una ficha, dijo, para mí el modelo es este. Empezamos a investigar un poco más, nos contactamos con la empresa que sigue funcionando, que es Grau, probablemente lo estoy pronunciando muy mal porque es un apellido alemán. Claro, sí. Pero bueno, lo que descubrimos finalmente es que esa empresa, por supuesto, que fabricó radiosondas que vendía al ejército nazi, pero el modelo de la radiosonda es de 1950. Ujú. ¿Y qué pasa? Una vez que los nazis pierden la guerra, esta empresa Grau se muda de Berlín a Nuremberg. Y probablemente en ese traslado se llevó todos los componentes, pensemos en un contexto de posguerra en donde siempre lo que faltan son materiales, ¿no? Claro. Entonces seguramente se llevó muchos de los componentes que ya tenía fabricados para el ejército y siguió fabricando radiosondas. Se asoció con otra persona, con otra empresa y empezaron a fabricar este modelo que es Grau H50. Y se empieza a fabricar a partir de 1950, o sea, 5 años después de que había terminado la Segunda Guerra. Por eso la radiosonda no es nazi, pero sí que tiene componentes que fueron Sí se le producidos. puede vincular, sí. De hecho, la válvula, además del águila imperial, tiene una escritura tipo Señor de los Anillos circular que dice Wehrmacht Eigentum, dice propiedad del ejército. Bastante Claro, bien no, la no, no, no. pronunciación, ¿eh? Hacen- Gracias. Em, Es que vi pelis de Tarantino. Claro, pero me imagino cuando la encontraron. ¿Qué es esto? ¿Y qué? Porque llegó, lo trajo la marea, como no se sabe, digamos, cómo fue que apareció ahí. Es que las radiosondas se tiraban, digamos, con un globo que se llena de helio y en algún momento va tomando datos atmosféricos, presión, temperatura, humedad, y en un momento se pincha el globo y cae. Los modelos más modernos traen incluidos un GPS que permite recuperar el aparato. Claro. Pero esos modelos más antiguos no. De hecho, esos datos atmosféricos se transmitían mediante una radio. Una cosa muy interesante fue que cuando presentamos este número de la lupa, que si no me equivoco es el 25, lo presentamos en Tolwyn, Sí. ahí nos dijeron, ¿y eso no será de Leolo? Y nos pusimos a investigar y entre 1969 y 1971 hubo un proyecto de la Comisión de Asuntos Espaciales francesa y argentina, en donde se establecieron como 3 lugares desde donde se tiraban radiosondas. No. Porque faltaban datos para el cono sur. Entonces en Argentina hicieron 3 construcciones de ese tipo, que eran muy llamativas porque el techo se abría. Mira. Se abría la mitad y de ahí salían las radiosondas atadas a los globos. Y bueno, ese proyecto fue bastante acotado, cortito. Después ese edificio fue teniendo otros usos. Y es posible, ya que desde ahí se largaban radiosondas, Claro. que Tiene sentido. se hayan comprado radiosondas de ese Ahí. modelo y se hayan utilizado y después hayan caído cerca de Tolwyn. Qué Claro. bien. Reconstruyendo ahí un poco la historia entre todos, ¿no? Pues imagínate si no pasaban por Claro. todo. Si no pasamos por Tolwyn no nos enterábamos, a partir de ahí empezamos a descargar un montón de información de ese Sí. proyecto, incluso nos logramos contactar con gente que trabajaba para la Fuerza Aérea y que estuvo colaborando con ese proyecto. Y todavía nos falta corroborar el dato específicamente, porque lo que tenemos que hacer es contactarnos con autoridades francesas para saber si ellos utilizaron ese modelo de radiosonda. Bien. Ojalá que haya quedado registrado el dato. Sí, bueno, ahí la verdad que evidenciamos la importancia de divulgar, ¿no? Ujú. Es muy importante. Así es. Nos Qué quedamos bien. sin tiempo igual. No, sí, bueno, ya sé que es muy interesante. Teníamos todas estas preguntas que no hicimos. Sí, no, chao, voy dejando esto. Bueno, fue muy, muy, muy interesante, la verdad, tenerte. Sí. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Bueno, y ya saben, si encuentran algo que sospechan que es patrimonio arqueológico, no lo levanten, sáquenle la foto, se comunican con la dirección de patrimonio. Ahí está. Ahí está el mail. patrimonioarc@if, ¿así es? Perfecto, ese es. Listo, perfecto. Se comunican ahí y van a estar hablando con
el gran equipo que tiene el museo, que lo vamos a ir a visitar, porque ya estuvimos hablando con Gustavo para ir a mostrar ahí específicamente el repositorio y cómo tratan ustedes las piezas, con el otro Lucas también. Sí, Que con también Lucas trabaja. Sosa. El otro Lucas. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y contarnos un poquito de todo lo que hacen. Bueno, Bien. muchísimas gracias a ustedes. Y rápidamente pasamos por la agenda. Ya. Bien. El queridísimo Damián Fernández tiene Dami. sí, la presentación del libro Ujú. Más que Dinosaurios 2. Sí. Así que la editora cultural de Tierra del Fuego invita a la presentación de este libro. Y esta nueva publicación reúne relatos, ensayos y reflexiones e ilustraciones, que ilustraciones es como también el núcleo, digamos, que invitan a descubrir una mirada diferente sobre la paleontología, explorando esta ciencia natural más allá de los dinosaurios y acercándola al público desde el arte y la divulgación. Entonces se agendan el viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Zoom Centro Cultural Yaganes, en Río Grande es esto. Así es. Así que bueno, eso, los esperamos ahí en Río Grande. Bueno, y este sábado, de 19 a 22 horas, se va a llevar adelante una nueva función del ciclo de cine científico del ICPA Un TDF. Esta vez van a estar proyectando Fahrenheit. Uy, un píxel solo. Yo te lo leo. Si no entendés qué dice ahí. Se va a estar proyectando Fahrenheit 451, que es una película basada en la célebre novela de Ray Bradbury. Así que bueno, para que vayan y vean una peli ¿La de viste? ciencia. No, leí el libro. ¡Apa! ¡Qué culta! Te lo pido. Escúchame. Después vas a decir, esta película nada que ver al libro. Claro, tal Esta cual. la- No es fiel. Sí. Después está la Expo Carreras. La Secretaría de Políticas para las Juventudes reprogramó la Expo Carreras y Oficios como consecuencia de la extensión del receso invernal. Entonces, el nuevo cronograma es en Río Grande, el 11 de agosto, en el Paseo del Muelle, de 10 a 7. Después en Tolwyn, el 12 de agosto, en el Colegio Trejo Noel, de 10:30 a 3. Y por último, en Ushuaia, el 18 de agosto, en el IPRA, de 10 a 5. Perfecto. Y por último queríamos avisar que bueno, este jueves se iba a hacer la presentación del Es número... mañana. Claro. Este jueves se iba a realizar la presentación de la nueva edición de La Lupa, que fue finalmente suspendida porque, bueno, está la marcha que mencionamos al principio del programa contra la modificación de la ley de extranjerización de la tierra, que no se llama así, pero, bueno, todos la conocemos con ese nombre. Así que, Es que es uno de los capítulos. claro, bueno, se pospuso para otra fecha que luego se va a dar a conocer. Bien, pueden seguir entonces las redes de La Lupa para ir enterándose de esta reprogramación. Así es. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio número Sí. 4 de Ciencia en Fuego. El próximo será el día 19, Sí. el día de mi cumpleaños, para que sepan la gente que, bueno, que me vengan y me traigan regalos y cosas así. Y saluditos. Necesito también. zapatillas, campera de abrigo, Quiero la sonda nazi. zona nazi, cualquiera. Así que bueno, los esperamos entonces el miércoles 19 de agosto a las 11 a.m. Vos, Paulino, vas a estar, ¿no? Vas a estar de vacaciones. Sí. Así que vamos a ver si encontramos un reemplazo y si no, estaré yo sola porque yo me la banco. Ah. Me la banco, loco. No, pero siempre es lindo. Sí, obvio. Así que bueno, los esperamos el 19 de agosto a las 11. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Chao, chao.